apartado 3. Pero las gestiones de acercamiento ya iniciadas con el partido mayoritario estaban empantanadas. Al brote de colaboración que inició Bramuglia en la provincia de Buenos Aires y algunos otros interventores en sus respectivos distritos desde principios de año, había sucedido un brusco enfriamiento. Los unionistas, desde la mesa directiva de la UCR, fulminaban cualquier intento de acercamiento al oficialismo y la resolución del 23 de julio, decretando la expulsión de todo afiliado que aceptara cargos en el gobierno, había detenido a muchos que no habrían visto con disgusto una cierta migración hacia el oficialismo. Y en los sectores intransigentes no había avanzado la actitud de colaboración más de lo que ya existía, que era poco. En realidad, a medida que la oposición se vigorizaba, que los partidos y distintas fuerzas mostraban un creciente empuje y se veía más cercano el evento electoral, se iba congelando la transfusión que lenta y casi vergonzantemente había alimentado al oficialismo desde el sector radical. Conversaciones había habido muchas, acuerdos muy pocos. La meditación de algunos dirigentes radicales proclives en algún momento al entendimiento con el gobierno de facto era muy simple. ¿Vale la pena el riesgo de saltar el cerco oficial? Ser llamado traidor por los correligionarios para entrar en una aventura política que hasta ahora no tiene más probabilidades de triunfo que las que puede tener nuestro propio y mayoritario partido. Perón hablaba un lenguaje que no era el tradicional de los radicales. Se proclamaba irigoyenista, pero nada en él hacía recordar a Irigoyen. Olía a nazismo y además era militar. ¿A qué trepar a su carro? A gozar las prebendas del oficialismo por unos meses, unas semanas quizás, hasta que el alud opositor lo barriera. Tirar por la borda toda una vida de radicalismo. No se puede decir que Perón no haya sido paciente en su propósito de seducir a la UCR. Fueron innumerables los mensajeros que envió a distintos dirigentes, del sector intransigente en su mayoría, pues descontaba que el unionismo le sería totalmente refractario. La propuesta era siempre la misma: al radicalismo todo menos la candidatura presidencial. De ahí para abajo, todo. Tampoco puede decirse que los radicales no hayan sido fieles a su actitud opositora. Las ofertas fueron rechazadas siempre. Hay que pensar que la UCR podía haberse convertido automáticamente en gobierno, llenando los cuadros del poder de facto y disponiendo tranquilamente una salida electoral de la que sería la exclusiva beneficiaria con una sola excepción. Esa excepción, tan importante aunque menos simbólica que la bandera de lices del conde de Chambord, fue en última instancia el elemento no negociable que impidió el arreglo. Pues pensándolo bien, el radicalismo irigoyenista no podía estar en contra de una revolución que había derrocado al régimen conservador y que prometía elecciones sin fraude después de haber cumplido de buena o mala gana con sus compromisos internacionales. Pero el paso final no alcanzó a darse. A 25 años de los hechos, ya estamos en condiciones de juzgar si los radicales se equivocaron al rechazar un entendimiento que podía haber abierto una etapa política de insospechables proyecciones. Perón activó durante todo el mes de julio los esfuerzos que venía haciendo para estimular el desplazamiento radical. El día 24, al día siguiente de la resolución de la mesa directiva resolviendo la expulsión de los radicales que aceptaran cargos en el gobierno, se hizo un acto en el Parque Retiro, organizado por elementos que se definieron como radicales irigoyenistas. Los oradores eran casi desconocidos, pero si faltó notoriedad no escaseó entusiasmo. Allí se distribuyeron volantes con la letra de una marcha radical, algunas de cuyas cuartetas rezaban así: fue de Alem y de Irigoyen su profunda convicción, ni tan ricos ni tan pobres, que es el lema de Perón. La doctrina de Irigoyen, practicada por Perón, asegura la justicia para toda la nación. El recuerdo de Irigoyen y la obra de Perón nos indican el camino de la reivindicación, marcando así la palabra reivindicación para que los muchachos no se trabucaran al entonarla. Era medianoche cuando los manifestantes, unos 3.000, llegaron frente al departamento de Perón. El coronel salió al balcón e improvisó algunas palabras.
Soy soldados de un gran ciudadano, Hipólito Yrigoyen, dijo, y de una gran causa, la democracia verdadera. Dijo también que sus enemigos eran los mismos que fueron enemigos de Yrigoyen y agregó: los radicales, hombres de sentimientos puros, han de saber reaccionar. Si algunos piden libertad, nosotros también la pedimos y por eso el 4 de junio salimos a defenderla a sablazos, pero no la libertad del fraude ni tampoco la de asociarse al fraude para disputar minorías arrojadas como un hueso, ni tampoco la libertad de vender el país ni la de explotar al pueblo trabajador. No sabemos si Perón recordó esa noche que él mismo, 15 años antes, estaba conspirando contra Yrigoyen. Pero estamos seguros de que su sagacidad política le indicó que esa pequeña y vocinglera manifestación era solo el sabalaje de algunos comités metropolitanos, no servían. Para atraer al radicalismo había que usar de otros medios, moverse en otras esferas. 4 días después de ese curioso acto, ya disponía del asentimiento militar para intentar la apertura radical a nivel de gobierno. Había que lanzarse a esta experiencia con los elementos disponibles, que fueran los que fueran. Si tenía éxito, el partido mayoritario o buena parte de él podría ser arrastrado a la órbita oficial. De todos modos, la salida comicial ya no podía demorarse. Estaba solemnemente prometida por Farrell y era exigida por las Fuerzas Armadas. Y ella involucraba como una condición previa la articulación de una fuerza electoral. Había que marchar con los que se tuvieran a mano. El 2 de agosto, la noticia explotó como una bomba en todo el país. El dirigente radical Hortensio Quijano había sido designado ministro del Interior. Quijano era el típico rubichá, correntino, el patrón a la antigua, despótico y paternal, arbitrario e imprevisto. Un siglo atrás, hubiera podido ser un caudillo jordanista, violento, ecuestre, chinetero. Sus bigotazos y su desprolija melena le daban un aspecto anacrónico, acentuado por el cuello palomita que solía usar por entonces. Vestía siempre de negro. Sus amigos aseguraban que cargaba luto permanente por su primera mujer, una de las más bellas niñas de la sociedad de Goya. En Corrientes no había conseguido nunca ascendiente político. Fue candidato a vicegobernador en una disidencia antipersonalista en la década del 20. Después, sus comprovincianos lo hicieron delegado invariable al Comité Nacional y allí intimó con Alvear, que apreciaba sus originalidades. La oposición intentó ridiculizar a Quijano y aún subsiste de su persona una imagen excéntrica. En realidad, era una figura muy interesante. Había construido un pequeño ferrocarril para su estancia en el Chaco, luchando a brazo partido con los poderosos intereses de la forestal, y el mantenimiento de esa aventura empresarial lo tuvo año tras año al borde de la quiebra. Todo el litoral sabía que para ser protegido de Quijano bastaba caer a su estancia y pedir trabajo alegando deber y varias muertes. El mismo Quijano solía contar que una vez llegó un correntino de aspecto insignificante. Él le preguntó si había cometido algún delito. «Delitos no, che patrón», contestó el hombre. «Maté un gringo en Alvear y un brasilero en Curuzú, pero respeto a mi semejante y no soy robador». Y Quijano estallaba en grandes risas que descomponían su rostro de cacique toba y terminaba atorándose de tos y escupiendo un semejante gargajo sobre la más próxima alfombra. El compromiso de Quijano era conseguir para el gobierno de facto el apoyo de un sector importante del radicalismo, pero no estaba en condiciones de cumplir esa promesa. Quijano carecía de envergadura nacional y sus amigos venían del antiguo alvearismo, precisamente el sector que nutría el ala unionista de la UCR, muy comprometida con los otros partidos opositores y absolutamente reacia a colaborar con el régimen militar. Seguramente pensaba que determinados actos que aliviaran la tensión de la atmósfera política, levantamiento del estado de sitio, suavizamiento de la represión, seducción organizada de los niveles intermedios del radicalismo en el interior, irían creando progresivamente las condiciones para una entrada masiva de los radicales en el apoyo al gobierno. Estaba dispuesto a jugarse en este intento. Se han de cumplir en los períodos constitucionales, manifestó al hacerse cargo del Ministerio del Interior,
los principios de democracia integral sancionados en 1853, que el país aún no ha vivido en toda su plenitud. La revolución culminará con el más absoluto respeto a la inalienable soberanía del pueblo. 2 días después se difundía el decreto por el que se levantaba el estado de sitio. Horas antes, Quijano había sido expulsado del partido en que militara toda su vida por aplicación de la resolución que fulminaba con esa sanción a los afiliados que aceptaran cargos en el gobierno de facto. El nuevo conductor de la política oficial se encogió de hombros, musitó ante los periodistas que su radicalismo no dependía de una ficha de afiliado y volvió a examinar los nombres de los candidatos a interventores federales que deberían ejecutar sus planes en las provincias. A mediados de agosto y por una semana, Perón fue presidente de la Nación. Lo habilitó el viaje de Farrell al Paraguay en retribución de la visita que el general Higinio Morínigo había efectuado meses antes a Buenos Aires. En su breve provisoriato debió afrontar Perón los momentos culminantes de las manifestaciones callejeras de la oposición, que probablemente no dejó de tener en cuenta el titular interino del Poder Ejecutivo para extremar su acción agitativa. Para oponerse a esas manifestaciones, Perón no contaba ahora solo con la acción de la policía, comandada por su íntimo amigo Filomeno Velasco, particularmente odiado por la oposición. «Qué risa, qué asco, la cara de Velasco», coreaban los manifestantes, sino también con el aporte de una fuerza de choque de innegable denuedo, la Alianza Libertadora Nacionalista. Los nacionalistas, ya hemos dicho antes, abandonaron a Perón cuando fue evidente que el coronel instaba al gobierno de facto a declarar la guerra a Alemania y Japón. Por su parte, Perón se apresuró a acelerar la dispersión de los elementos de aquel origen, que quedaban todavía enquistados en algunas reparticiones oficiales, en la universidad o en intervenciones federales, con la alegre frescura con que siempre supo desprenderse de quienes ya no necesitaba. Porque ahora Perón no precisaba de los nacionalistas. No servían para la política de masas que empezaba a instrumentar, eran piantavotos. Pero cuando los términos de la lucha política se radicaron en las figuras de Perón y de Breden, respectivamente, un apreciable sector del nacionalismo, el que integraba los escalones diestros en el pugilato callejero, no resistió la tentación de sumarse a la acción directa contra el representante de Estados Unidos y sus aliados locales. La volada era demasiado atrayente para dejarla pasar. La mayor parte de los inspiradores teóricos del nacionalismo quedaron en ese momento en una posición neutral. Después serían arrastrados por el torrente peronista. Pero los muchachos de Queraltó, enfundados en sus impermeables, fanáticos y decididos, hicieron su cuartel general en una casa de la calle San Martín, casi esquina Corrientes, y desde allí se lanzaron a molestar a las manifestaciones democráticas dondequiera que se hicieran presentes, volviendo a exhumar los eslóganes «Patria sí», «Yanquis no», «Mate sí», «Whisky no», «Soberanía o muerte», que habían enmudecido desde febrero. Sin embargo, Perón sabía que era muy arduo contrarrestar la explosión callejera de la oposición. Podía costar muertos y heridos en número mayor de lo que realmente costó, justamente cuando las relaciones con Estados Unidos se deterioraban de nuevo y Breden asumía la jefatura opositora de modo desembosado. Entonces dejó que la policía bloqueara las manifestaciones, asintió silenciosamente a la contraofensiva aliancista y se dedicó a cuidar sus espaldas en el flanco más débil, el del ejército, mientras Quijano se esforzaba por arrimar al gobierno de facto el apoyo de la mayor cantidad posible de radicales, y él trataba de reclutar a adherentes en los sectores universitarios e industriales. No ignoraba Perón que estaba protagonizando un proceso cuya marcha era irreversible. Lo dijo con mucha claridad el 11 de agosto en la Secretaría de Trabajo y Previsión frente a una delegación sindical. La República hoy se halla dividida en dos bandos perfectamente claros y reconocibles. Esta división ha tenido un origen en la acción de esta casa. Había que aclarar los términos de esta división y mostrar qué sentido tenía la diferenciación.
allá donde el esclarecimiento importaba más, en los casinos de oficiales. Este fue el propósito que lo llevó al día siguiente del levantamiento del estado de sitio al colegio militar para dirigirse a un buen número de jefes y oficiales de las guarniciones de Buenos Aires. Fue un buen discurso, claro, ordenado y convincente, aunque incurso en algunas de sus exageraciones habituales y algún trabucamiento en las estadísticas y cifras que manejó sueltamente. Como la reunión fue reservada, las palabras de Perón no se publicaron en ese momento. Algunos párrafos trascendieron a la prensa política opositora, pero el discurso se conoció en forma completa recién 12 años más tarde. Perón formuló en esa oportunidad una de las más concretas exposiciones sobre la marcha de la revolución y sus objetivos. Comenzó explicando los motivos de la acentuada politización que se vivía en esos días en todo el país. Era que la revolución había tenido, dijo, una etapa económica, luego una social y ahora entraba a la política. Vale decir que por un tiempo el centro de gravedad de la acción estará en el aspecto político. Recordó que en el orden económico el gobierno de facto trató de solucionar los problemas derivados de la guerra, recuperar los servicios que son propios del Estado y defender las riquezas del país, de manera que ninguna de ellas pudiera ser entregada en lo futuro a manos extranjeras. En el aspecto social se trataba de organizar el trabajo y el descanso, así como instituir la previsión social. Y en el orden político, siguió diciendo Perón, había que devolver al país la soberanía popular que había sido durante tantos años un mito, asegurar que esa falsedad no se repitiera y terminar con los negociados, coimas y robos que se han realizado en todos los gobiernos. Luego, describió las dificultades que había enfrentado el gobierno revolucionario en momentos en que el país casi no podía importar ninguno de los productos que antes habían sido indispensables. Sin embargo, jactóse, las actividades del país han seguido tan normales y tan naturales como antes de la guerra, cuando importaba la mitad de lo que necesitábamos para vivir. Afirmó que, además de esta hazaña, se había preparado al país para encarar la reforma que necesita para desenvolver su actividad. Vemos, dijo Perón, en qué consiste esta reforma, de la cual nunca he hablado a nadie, pero de la que hoy puedo ya hablar porque he realizado una gran parte de ella. La reforma en cuestión tendía a organizar la riqueza, la producción y el trabajo. Aquí confundió un poco los términos y habló de sistematizar el consumo interno y la exportación. Salió del paso con algunas estadísticas ligeramente arbitrarias y se lanzó luego a hablar de la reforma agraria, un tema al que se refirió varias veces en esas semanas. Para Perón, el problema de la reforma agraria estaba referido casi exclusivamente al de la emigración rural. Es necesario llegar a la reforma agraria por cualquier medio. En caso contrario, llevaremos al país, a corto plazo, a agrupar toda la población en las ciudades y nos vamos a comer los unos a los otros. Aludió a Rivadavia y a la ley 12.636 de Consejo Agrario y aseguró que había que accionar de otra manera. Acotemos que un mes más tarde volvería a hablar del mismo tema. Fue también una de las raras oportunidades en que Perón nombró a personajes del pasado histórico argentino. Dijo en esta ocasión: Rivadavia hubo de hacerla, la reforma rural, pero no se animó. Sarmiento la iba a hacer en su gobierno, pero no pudo realizarla. Irigoyen también quiso hacerla, pero en mi concepto equivocó un poco el procedimiento, y la oligarquía, poderosa como es, lo derribó. Pero no es la oportunidad de comentar estos desvaríos histórico-políticos. Sigamos glosando el discurso de Perón ante sus camaradas. Indudablemente estaba deslumbrándolos con su manejo de ideas y cifras. Siguió insistiendo a lo largo de algunos párrafos en la idea de la reforma agraria, manifestando que la tierra debía dejar de ser un bien de renta para convertirse en un bien de trabajo, y que todo argentino tiene derecho a trabajar la tierra y ser dueño de la tierra que trabaja. La revolución ha levantado la bandera de la reforma agraria y esa será una de las grandes conquistas de la revolución, enfatizó. Y agregó todavía: después de realizada esta reforma vendrá por orden de importancia y conveniencia la tercera etapa,
consistente en la organización de la riqueza. Y enseguida abordó el tema que por entonces desenvolvía con mayor fluidez. ¿Quién se opone a estas reformas? Los enumeró: la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, los ganaderos. Para todos tuvo un epíteto directo: 500 que viven traficando con lo que otros producen. 12 señores que no han sido jamás industriales, los que han hecho una especulación con el ganado. Imaginamos a Perón, perfectamente dueño en esa época de esos recursos del histrionismo político que, según Ortega y Gasset, son indispensables a todo político, dramatizando el tono de su voz, marcando su actitud oratoria. Dijo: para nosotros hubiera sido mucho más fácil seguir el camino ya trillado y entregarnos a esas fuerzas, que nos hubieran llenado de alabanzas. Entonces todos los diarios nos aplaudirían, pero los hombres de trabajo estarían en iguales o peores condiciones que antes. Les aseguro que si hoy me decidiera a entregar el país, mañana sería el hombre más popular de Buenos Aires. No les quepa la menor duda, esa es la combinación para hacer la maniobra, me lo han dicho impúdicamente. Y dando a su discurso un tono menor, confidencial, contó que 20 veces le habían propuesto arreglarse con quienes lo atacaban. ¿A qué precio?, había preguntado él. Arreglándose en los negocios internacionales, cuestiones de transporte, de industria. Y aquí, sin nombrarlo, puso el nombre de Braden en la mente de todos los que lo escuchaban. Me dijo un señor con palabras muy elegantes, pero que en el fondo decían lo mismo, que si yo entregaba el país sería en una semana el hombre más popular en ciertos países extranjeros. Y aquí Perón culminó triunfalmente el párrafo con un recurso efectista, impactante, que debió golpear a fondo en el corazón de sus camaradas. Y yo le contesté: a ese precio prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi patria. El auditorio estaba ya entregado, ahora Perón podía redondear su pensamiento y decir lo más importante. Esa es la famosa reacción en la que verán ustedes que están los señores que han entregado siempre al país. Señaló a sus opositores, los grandes capitalistas, sus abogados, los que están detrás de ciertas embajadas, los diarios pagados por esas mismas embajadas. Ahora llegaba la advertencia y la amenaza. Párrafos atrás había recordado que un mes antes pusimos de 250.000 a 300.000 hombres en Diagonal y Florida, acto que podemos repetir en cualquier momento. Pero ahora señalaba: esa reacción ya ha entrado en las Fuerzas Armadas, subrayó significativamente, y tenemos ahora la contrarrevolución en marcha, a la que debemos parar haciendo lo que sea necesario hacer. Esto era lo que Perón quería decir a los jefes y oficiales reunidos en el colegio militar, en el fárrago de verdades y falsedades, realidades y utopías que lanzó en esa pieza oratoria, admirable por su poder de convicción y por la habilidad con que la fue diciendo en función del auditorio que era su destinatario. Era la advertencia que quería formular ante militares cuya lealtad y confianza vacilaban ahora ante el empuje de la ofensiva opositora. El discurso del 7 de agosto de 1945, desconocido por más de una década, fue una recapitulación de la obra del gobierno de facto y la formulación de un programa que, era obvio, solo podría realizar el propio expositor. Pero su importancia, repetimos, radica en las 20 palabras que dedicó al peligro de la reacción opositora en las instituciones armadas. Aunque Perón desbarraba en los temas económicos y tenía ideas demasiado simplistas en materia agraria, estaba bien informado de lo que ocurría en los cuadros castrenses. Porque exactamente 2 meses más tarde, esa reacción que denunciaba triunfaría en la guarnición más importante del país y provocaría su caída. Pero los procesos castrenses se desarrollaban en el ámbito cerrado de los cuarteles y los buques de guerra. Mucho más evidente era el proceso político que trataba de conducir Quijano por esos días. La renuncia del ministro de Hacienda, que por un momento pareció conducir a una crisis de gabinete, y el relevo del canciller abrieron 2 vacantes en el gobierno, que fueron cubiertas con sendos radicales.
Armando Antille, dirigente santafesino de alguna importancia, cuya persona era grata a los radicales porque había sido el defensor judicial de Hipólito Yrigoyen en los días aciagos de 1930, y Juan Isaac Cook, originario del alvearismo, cuya tarea más urgente sería la de probar que eran infundadas las acusaciones contra el gobierno argentino con que Nelson Rockefeller se había despedido de su cargo. Quijano, Antille y Cook formaban el equipo radical dentro del gobierno de facto. No provenían del círculo políticamente más encumbrado de la UCR, pero eran dirigentes conocidos por todo el partido. Su ejemplo podía ser imitado por muchos otros. Pese a la rápida energía con que las autoridades radicales los expulsaron, al igual que los nuevos interventores federales en San Luis, San Juan y Corrientes. Pero si Quijano había imaginado un aluvión de radicales arribando al oficialismo, su decepción debió llegar pronto. Ningún dirigente de envergadura nacional saltó el cerco, aunque eran relativamente numerosos los hombres de prestigio local, como Miguel Tanco de Jujuy, que se mostraban cada vez más disgustados con la impermeabilidad de las autoridades partidarias y más proclives a aceptar la aventura de apoyar a Perón. Argumentos para atrapar radicales no faltaban ciertamente. ¿Por qué no apoyar a Perón? ¿Qué tacha de fondo, qué objeción podía hacerse contra este hombre nuevo que en menos de 2 años se había convertido en un auténtico caudillo? ¿Acaso los radicales no habían estado añorando un conductor desde la muerte de Yrigoyen? Ahí lo tenían ahora, joven, dinámico, inteligente. ¿Qué se podía decir contra el gobierno de facto? Que era nazi. Si había existido gente dentro del proceso revolucionario que sintió simpatía por el Eje, ya había sido eliminada, y por Perón. Por otra parte, ¿no había sido Sabatini neutralista? ¿No había recibido una condecoración de Mussolini? ¿No había ayudado con avisos pagados del gobierno cordobés al diario nazi El Pampero? ¿Que el gobierno de facto había vulnerado la libertad? Por supuesto, las revoluciones no se hacen con timideces. Pero ahora se había levantado el estado de sitio y no había presos ni exiliados, y todo el mundo podía decir cuanto se le viniera en gana, como lo demostraban ostensiblemente los barullos callejeros en esos días. Los argumentos no eran solo de defensa, los había también de ataque y no menos persuasivos. Pues lo importante, se decía, era que la revolución de 1943 se había hecho contra los conservadores. Era la utópica revolución que no habían podido hacer Pomar y los Bosch. Lo importante era que a Perón lo atacaban los mismos que habían atacado a Yrigoyen, la sociedad rural, la oligarquía, con el agravante de Estados Unidos, cuya acción contra Perón se evidenciaba a través de Braden. La política social de Perón no tomaba lo mejor de la política obrerista de Yrigoyen. ¿Su nacionalismo no traducía los más profundos sentimientos del radicalismo tradicional? Y finalmente, ¿quiénes eran los radicales que estaban cerradamente contra Perón? Los Tamborini, los Mosca, los Laurencena, todo el elenco antipersonalista que antes se unió con los conservadores y que estuvo siempre contra Yrigoyen. Ellos eran los que ahora dominaban el partido. ¿Qué esperaba la UCR de la unión con sus enemigos de siempre, los socialistas y los conservadores? Una oportunidad como esta no se presentaría más. Adueñarse de un líder popular excepcional y tomar el poder que se le ofrecía en bandeja en todo el país. Estos eran los interrogantes y las dudas que se planteaban a los radicales en las 14 provincias. En muchos casos, las respuestas eran afirmativas, sobre todo cuando se trataba de núcleos de origen yrigoyenista, hartos de ser minoría, dentro de un partido dominado por la máquina alvearista. En otros casos, la tambaleante situación del gobierno de facto, acosado en todos los frentes, detenía la emigración hacia el oficialismo que muchos deseaban íntimamente por diversos motivos. De todos modos, en esos días se jugaba la futura ubicación política del radicalismo o de gran parte de su caudal electoral. Y los dos bandos pugnaban para obtener la seducción del partido mayoritario,
pues nadie ignoraba que la autoridad de la mesa directiva era muy relativa y que en última instancia sería la masa partidaria la que definiría la actitud final. Para acelerar la decisión en el sentido deseado por Quijano, empezó a aparecer a mediados de septiembre el diario La Época. En ese momento, toda la prensa era opositora. Los grandes diarios de Buenos Aires y casi todos los órganos tradicionales del interior disparaban sobre el gobierno de facto con distintos grados de saña. Del lado de Perón solo había un semanario de escasa circulación, de frente, oxigenado, desde la Subsecretaría de Informaciones del Estado y Política, que aparecía desde fines de julio, dirigida por Ernesto Palacio. La Época había sido el viejo diario de Irigoyen, fundado por José Luis Cantilo en 1915. Tuvo su momento de esplendor en la década del 20. En ocasión de la Revolución de 1930, sus oficinas fueron saqueadas y desde entonces apareció esporádicamente. Un dirigente radical de tercer orden, Eduardo Colom, inscribió la marca a su nombre en la década del 30. Sacó algunas ediciones sueltas a partir de 1944 en tono de apoyo al gobierno de facto. Hacia julio de 1945 ya aparecía semanalmente y se permitía anunciar algunas primicias como el futuro ingreso al gabinete de Quijano, Cuqué y Antille. 2 días antes de la Marcha de la Constitución y la Libertad empezó La Época a aparecer diariamente, como vespertino, merced a una oportuna ayuda oficial. Durante varios meses fue el único diario que apoyó a Perón contra la abrumadora superioridad de la prensa, La Nación y El Mundo por la mañana y La Razón, Crítica y Noticias Gráficas por la noche. Sin embargo, La Época empezó a venderse bien. Era un diario agresivo, politizado al máximo, con secciones fijas llenas de malignidad y buena memoria, donde se enjuiciaba implacablemente a los dirigentes opositores. Mantenía cierta independencia frente a la estrategia de Perón. No atacaba a Braden, por ejemplo, y hablaba con respeto de Sabatini, como si esperara que un milagro llevara al dirigente de Villa María a pronunciarse finalmente por el apoyo a la revolución. La Época cumplió un papel muy importante en esos días y en los que vendrían en octubre. Pero el destino político de Perón no se jugaba solamente en el plano político.